Vamos a inclinar nuestro rostro donde quiera que estemos y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, Padre Celestial, te agradezco por todas las bendiciones que nos has dado en este día, por el día de ayer, que fue una bendición muy grande para nosotros. Padre Celestial, en esta hora te quiero rogar de una manera muy especial que nos inspires con tu Santo Espíritu, de que puedas, Padre Celestial, a este servidor poner las palabras necesarias para hablar, y a mis hermanos que escuchan esta palabra, que puedan tener el Santo Espíritu para poder comprender estas palabras y poderlas poner en práctica. Padre Celestial, en ti confiamos, cúbrenos con la sangre de Cristo Jesús ahora que hemos de abrir tu santa palabra y que podamos encontrar en ella nuestro mejor tesoro. En Cristo Jesús nuestro Salvador lo rogamos todo. Amén. 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 Amados hermanos, la palabra de Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. He venido diciendo esto en varias ocasiones. Y en esta ocasión quisiera ir a lo más básico que la palabra de Dios enseña. Quisiera de que abriéramos nuestra Biblia y que buscáramos en Juan 15. Juan 15, el versículo 5. Dice la palabra de Dios así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. La premisa básica del cristianismo es la completa dependencia con Cristo Jesús. No podemos, amados hermanos, ser cristianos sin tener a Cristo en nuestro corazón. La premisa básica del cristianismo es tener una conexión completa con el Señor. Es tener una relación día a día con Él. El cristiano debe en todo momento, en toda circunstancia, tener una comunión con el Padre, con el Hijo, y ahora que estamos en esta dispensación de la gracia, debemos de tener una relación sumamente estrecha con el Santo Espíritu. Una de las formas, amados hermanos, que la Biblia enseña para tener esta clase de comunión, esta clase de relación, es por medio de la oración. La oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Y el sentido, amados, que Juan 15 hace ver con respecto a esto, es de que nosotros debemos de estar unidos a Cristo en una relación, unidos a Cristo en oración. De esa manera nosotros vamos a llevar muchos frutos. Si ustedes se fijan, amados hermanos, los árboles frutales dan fruta en las ramas. Nunca, conozco solamente un árbol, hermanos. En El Salvador no sé cuántos de los hermanos que nos escuchan conocen el morro, el árbol, el fruto de donde sacan la semilla para hacer la horchata. Fíjense que curiosamente, amados hermanos, el morro crece en las ramas, crece casi en los troncos del árbol. Pocas veces crece en la parte final de la rama. Pero fíjense, amados hermanos, que el árbol frutal da frutos en la parte extrema de la rama. Nosotros somos las ramas, dice la palabra de Dios, y Jesús es el tronco. Nosotros somos los llamados a dar el fruto. Nosotros somos los llamados a dar frutos del Espíritu Santo, pero debemos de estar conectados al tronco. Una rama que es cortada del tronco rápido se seca. Entonces debemos de tener una conexión, y la única conexión, amados hermanos, que el Señor Jesús nos enseñó por medio de su ejemplo, por medio de su práctica, fue por medio de la oración. No hay forma que el cristiano pueda vivir, amados hermanos, si no estamos en contacto con nuestro Dios por medio de la oración. Ahora, amados hermanos, el espíritu de profecía tiene mucho que decirnos con respecto a esto.
Y fíjense de que en el conflicto de los siglos, en la página 93 y 94, hay una especial cita que me llena de mucha luz con respecto a esto. Dice así: nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es nuestro privilegio. Y miren, amados hermanos, dice aquí, es nuestro privilegio beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Pero miren, pongan atención, dice, qué extraño que oremos tan poco. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están tan sujetos a la tentación, cuando el gran Dios lleno del infinito amor se compadece de ellos y está presto para darles más de lo que pueden pedir o pensar, y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios y con todo. Los hijos de los hombres, que tanto necesitan de la ayuda que solamente Dios puede dar, parecen satisfechos andando sin luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. Nuevamente, esto está en Conflicto de los Siglos, página 93 y 94. ¡Qué curioso! El Hijo de Dios que está tan sujeto a tantas calamidades, a tantas tentaciones, a tantos problemas, a tantas dificultades, necesidades de salud, necesidad de que Dios obre en nuestros hijos y en nuestras hijas. Dice la palabra de Dios en este libro de que oramos tan poco. Aquellos seres que nunca han caído se deleitan en el contacto con Dios, en la comunión con Dios. Y parece de que nosotros, dice esta cita, ¿verdad?, que necesitamos tanta ayuda, solemos andar sin Dios, pareciendo que estamos satisfechos, andando sin luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. Qué curioso, hermanos. Esta tarde, precisamente cuando estaba estudiando este tema, me recordé de un incidente. Fíjense que les voy a contar este testimonio de una manera bien rápida. Hace bien unos 15 o 20, bien hace unos 20 años atrás, este servidor con mi hermano Pablo estábamos llevando a cabo una campaña evangelística al norte de la ciudad de San Salvador, en un lugar que se llama Los Planes de Renderos. En este lugar hay un cantón, ¿verdad?, a unos 4 o 5 kilómetros, donde deja el bus que va camino hacia un lugar que nosotros conocemos como la Puerta del Diablo. Fíjense de que este lugar nosotros teníamos que caminar como unos 5 kilómetros del lugar donde nos dejaba el bus. El cantón se llamaba El Guayabo. Este lugar era el casco de una finca donde se reunían alrededor de unas 30 personas a oír la palabra de Dios. Este servidor estaba llevando las campañas evangelísticas. Al final del salón donde nosotros nos reuníamos se encontraba una puerta que solamente era dividida por una cortina. Amados hermanos, pasaron 2, 3 días cuando mi curiosidad se despertó, porque cada vez que yo empezaba a predicar la palabra de Dios en aquel lugar, había una señora que vivía en ese lugar y corría a la cortina cada vez que este predicador predicaba, ¿verdad?, que este servidor predicaba. Cuando terminaba de predicar, cerraban la cortina, ¿verdad?, la cortina que estaba al final del salón donde se impartía la palabra de Dios. Bueno, llegó el momento en que mi curiosidad no pudo más y le pregunté a la hermana, ¿qué hay atrás de la cortina?, ¿verdad?
Así de que la hermana se sonrió nerviosa, un poco nerviosa, y me llevó al lugar donde estaba esa cortina, pudiera yo llamar una cortina misteriosa, ¿verdad? Así de que corrimos me hizo correr la cortina. Atrás de la cortina había un cuarto bastante oscuro, solamente iluminado con una vela. En esa habitación estaba una cama muy humilde con un enfermo, que cada vez que ese servidor predicaba, él pedía que corrieran la cortina para poder verme desde su cama, poderme ver cuando yo estaba impartiendo la palabra de Dios. Este señor se llamaba Felipe, y me contó la forma como había llegado, amados hermanos, a esta condición. Su cuerpo parecía bien frágil, sus músculos bien delicados, un cuerpo bastante delgado. Su mente se parecía aún bastante audaz, y él se podía expresar bien a pesar de que su cuerpo se veía bastante débil. Me comentó de que durante muchos años, alrededor de unos 15 años, él había sido taxista en San Salvador, y que para mantenerse despierto en las largas jornadas de trabajo, él tomaba mucho café y tomaba pastillas, tomaba medicamentos para mantenerse despierto y poder trabajar toda la noche, y de esa manera poder sostener a su familia. Había llegado en un momento en que el cuerpo le pasó la factura de lo que estaba haciendo y cayó en esa condición. Miren, amados hermanos, este servidor oró por el enfermo, ¿verdad? Y no solamente oramos, sino que mi hermano Alfredo, el cual es médico, le llevamos el caso a él, y él, gracias al Señor, le empezó a inyectar algunas vitaminas, ahí unos complejos B12, de tal manera, amados hermanos, de que la oración junto con el poder de la medicina, pudimos hacer de que aquella persona en menos de 3 meses, amados hermanos, esta persona ya estaba caminando. Todo esto fue para la honra y la gloria de Dios. Digo esto, hermanos, porque fíjense de que el poder de la oración, a pesar de que nosotros no lo entendamos, a pesar de que nosotros no comprendamos cuál es el poder de la oración, dice la palabra de Dios de que hay mucho poder en la oración del justo. Esto quiere decir, amados hermanos, que a pesar de que no entendamos cómo es que actúa la oración, nosotros tenemos el privilegio de ver el objeto que se cumple cuando nosotros oramos. Podemos ver la influencia de la oración. Eso quiere decir, amados hermanos, de que a pesar de que no podamos ver cómo las oraciones suben al cielo, cómo las bendiciones bajan, sí podemos ver los efectos de ellas. Yo puedo comparar la oración con el efecto del viento. Nadie puede ver el viento, pero sí podemos ver sus efectos. Nadie puede ver y comprender el poder de la oración, pero sí podemos ver sus efectos. Este servidor pudiera pasar toda esta tarde, contándoles cómo cada oración ha sido contestada. De una manera negativa, de una manera positiva, o tal vez el Señor nos pudo haber dicho, espera un momento. Pero cada oración es contestada para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Como cristianos se nos dice que debemos de orar, y orar a menudo. Que no podamos comprender cómo actúa la oración, ese no es nuestro problema. Nuestra fe es agrandada cada vez que nosotros oramos, y podemos ver que el Señor contesta nuestras oraciones. No hay necesidad de entender cómo es que actúa el Señor por medio de la oración. No hay necesidad de entender cómo el Señor actúa. Dejemos al Señor actuar, no importando cuál es el plan de Él para nuestras vidas. Lo importante es que el Señor está actuando
por medio de la oración para que nosotros podamos tener fe en Él. Miremos a Jesús. Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, teniendo la calidad de hijo amado, Él se entregó a la oración día y noche. Él se entregó a la oración en el momento en que los discípulos dormían. En el momento en que todo el mundo dormía, Él se entregaba a la oración. Ora más y tienes más poder. Ora menos y tienes menos poder. Jesús tenía un gran poder porque oraba y se mantenía en comunión con el Padre. Y si Jesús necesitaba orar, amados hermanos, a fin de tratar con las situaciones que Él afrontaba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? El ejemplo de oración de Cristo nos dice cuán central es la oración en nuestra jornada con Dios. Es difícil, amados hermanos, imaginar que alguien tenga una relación con Dios sin que esa persona no ore. Si la comunicación es vital, amados, para mantener una relación con otras personas, si yo quiero mantener una relación con mi esposa, yo necesito platicar con ella. Yo necesito estar en plena comunión con ella. Pero si yo necesito tener una comunión con Dios, ¿cuánto más esa relación yo la quiero tener con Él? Jesús nos da el ejemplo. A nosotros nos corresponde seguir el ejemplo de Cristo Jesús. La oración, amados hermanos, no es supeditada a una posición. Fíjense, la oración no es supeditada a una posición. Usted no espere arrodillarse. Si usted va en el bus o si usted está en el carro, usted puede elevar una oración al Señor. La oración no está supeditada a un lugar. No es necesario solamente orar en la iglesia. Usted si está trabajando, amados hermanos, y en ese momento tiene la necesidad de conectarse con el Padre Celestial, puede elevar una oración de fe en ese momento. La oración de fe. ¡Qué tremendo concepto! Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible alabar a Dios. En la ciencia nosotros conocemos al ciclo de la lluvia como el ciclo hidrológico del agua. El ciclo hidrológico del agua consiste en que el agua que está en la tierra se sobrecalienta, se eleva hacia el cielo en forma de vapor y las nubes captan este vapor, ¿verdad? Y se cargan de agua nuevamente y hacen caer la lluvia. A eso se le llama el ciclo hidrológico del agua. La oración es lo mismo. La oración, la fe empieza en el trono de la gracia. Hace caer, amados hermanos, esta fe en raudales hacia sus hijos y los hijos deben de elevar la oración hacia el Padre. ¿Se dan cuenta? La fe empieza en el trono de la gracia. Desciende a sus hijos en forma de don, en forma de regalo. La fe no nace en el corazón del ser humano. La fe es un don de Dios. Muchos de las personas que fueron sanadas en el ministerio de Cristo Jesús pidieron fe, a pesar de que tenían al dador de la vida enfrente de ellos, tuvieron la necesidad de pedir fe. Sé propicio de mí, dijo el que pedía sanidad, y auméntame la fe. Ayúdame a creer, Señor. La fe no nace en el corazón del hombre. La fe es un don de Dios. Así que en la medida que nosotros oramos y vemos cómo el Señor responde, estamos ejerciendo fe y estamos recibiendo el don de la fe. Quisiera que buscáramos Daniel 9:3. El libro de Daniel en el versículo 9, versículo 3.
Y miren, amados hermanos, Daniel fue un hombre sumamente especial para el Padre. Dice la palabra de Dios así: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración. Y él agrega otros conceptos más: oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. El versículo 4 dice: y oré a Dios mi Dios, y confesé y dije: ahora, Señor, grande Dios, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel está entrando en otro concepto, en otro requisito para que nuestra oración sea escuchada. Y miren, en el versículo 4 dice: y oré a Jehová mi Dios. ¿Y qué dice Daniel? Y confesé y dije: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Amados hermanos, una condición sumamente importante para que el Señor escuche nuestras oraciones es de que confesemos nuestros pecados. El Señor no puede consentir nuestro pecado y nosotros no podemos esperar que el Señor actúe sin que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Dice la palabra de Dios allá en Isaías: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren como la grana, vendrán a ser como la nieve. Amados hermanos, el Señor nos está llamando a tener una relación con Él. El Señor está allí para que nosotros tengamos una relación con Él. Miren, amados hermanos, nosotros hemos escuchado muchas veces que en las relaciones matrimoniales lo más importante es la comunicación. ¿Cuánto más, amados hermanos, nosotros que queremos tener una relación con Dios, no necesitamos tener una comunicación con nuestro Padre Celestial? Quisiera seguir adelante porque antes de terminar quisiera darles un testimonio bien especial en mi vida, pero quisiera que buscáramos Santiago, el libro de Santiago, y miren qué concepto el que Santiago ocupa con respecto a la fe y a la oración. Vamos a buscar en Santiago 4:2 y el versículo 3 también. Miren, dice aquí, refiriéndose a las personas que no tienen el Espíritu de Dios, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué dice Santiago? Porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amados hermanos, este concepto también es sumamente importante. Cuando nosotros pedimos, debemos pedir primeramente para que el reino de Dios y su justicia se acerque al ser humano. Las cosas que están después que de lo que tiene que ver el reino de Dios y su justicia son añadidura. Ora primero, amado hermano, para que tu hijo crea, y sin duda el Señor va a añadir más bendiciones para la vida de tu hijo y para tu vida. Pide al Señor de que la iglesia se llene del Espíritu Santo y sin duda tu familia va a alcanzar bendición. Pide al Señor para que el evangelista predique bien y de que alcance por medio de su palabra, con la palabra de Dios, al inconverso, y sin duda tú vas a alcanzar bendición. Pide para que la obra del Señor avance y que pronto el Señor regrese y encontrará oportuno socorro en tus oraciones, amado hermano. Pide primeramente para que el reino de Dios y su justicia venga a tu vida, amados hermanos, y de esa manera nosotros vamos a encontrar bendición.
Cristo Jesús está dispuesto, amados hermanos, para abrir los cielos en abundante torrentes de bendición para nuestra vida. Pero debemos aprender a pedir. Debemos de aprender a pedir. Y sobre todo, amados hermanos, debemos de pedir. Nuestros hijos, nuestras hijas cuando están pequeños, ellos piden sin desconociendo, amados hermanos, si tenemos los medios para suplir sus necesidades. Ellos piden ropa, ellos piden comida, ellos piden lujos, desconociendo si nosotros tenemos trabajo, o desconociendo si tenemos dinero en el banco, o desconociendo si tenemos dinero pronto en nuestros bolsillos. Ellos piden, porque ellos tienen una necesidad. Pidámosle al Padre Celestial, amados hermanos, y sin duda Él nos lo va a dar. Pero aprendamos a pedir. En una ocasión, amados hermanos, estábamos terminando el culto de oración y testimonio un miércoles, cuando una hermana que se llamaba Alma nos dijo que oráramos por su hermana que se llamaba Sarita. Ella acababa de llegar de Estados Unidos, ¿verdad?, a El Salvador, y estaba pidiendo oración porque había llegado de acá de Estados Unidos a El Salvador, había llegado enferma. Ya tenía un mes de estar en El Salvador, ¿verdad? Y al parecer las enfermedades que le quejaban estaban ganando terreno en el cuerpo de ella. Ella pidió oración y que le pudiéramos visitar, así de que este servidor tomó el tiempo después del culto de oración y testimonio el miércoles para irle a visitar. Cuando llegamos a la casa, hermanos, entramos a la sala, ¿verdad? Y pedimos que si podíamos ver a la enfermita, a nuestra hermana Sarita. Así de que nos llevaron a la habitación de ella, hermanos, y cuando entramos y abrimos la puerta, abrieron la puerta de la habitación, en el momento se pudo sentir un olor fétido, un olor de descomposición. Este servidor buscó el foco del mal olor y venía de nuestra hermana Sarita. Ella prácticamente se estaba pudriendo en vida. Ella padecía de un cáncer en el intestino, hermanos, que le estaba comiendo prácticamente sus vísceras internas. Cuando yo vi el caso, amados hermanos, debo de ser muy sincero con ustedes en esta hora, pude ver de que a pesar de que nosotros nos íbamos a arrodillar para pedir por la salud de la hermana, sabía yo en mis adentros que era un caso muy difícil para que el Señor resolviera. Así de que incliné mi rostro, doblé mis rodillas y empezamos a orar. Cuando estábamos terminando de orar, amados hermanos, aquella mujer con una sonrisa en sus labios me dijo: hermano Francis, muchas gracias por su oración, ¿verdad? No sabía yo cómo el Espíritu Santo estaba actuando en aquella mujer. Lo único que sabía es que aún en mi falta de fe el Señor estaba actuando. Nos retiramos de aquella noche, de aquel lugar, regresamos días después y, amados hermanos, poco a poco aquella mujer milagrosamente se está levantando. Unos 15 días después pongo de testigo a mi hermano Pablo, que llegamos a visitarle, hermanos, y aquella mujer que tenía un abdomen completamente inflamado, la inflamación se había ido, y encontramos a Sarita lavando trastes. Miren, amados hermanos, mis ojos se abrieron de alegría y pudimos ver cómo el Señor, aún en medio de nuestra falta de fe, había contestado. Días después, amados hermanos, esta mujer se declaró de que el Señor había hecho un milagro en su vida, que el Señor le había sanado.
aquella mujer que aparentaba tener unas 50, 60 libras de más, era una mujer completamente sana, delgadita, completamente sana. El color rosado de la buena salud regresó a su rostro. Amados hermanos, lo primero que hizo Sarita en agradecimiento al Señor fue bautizarse. Y amados, fue una celebración grande en la iglesia, porque nosotros fuimos testigos del milagro que el Señor había hecho en nuestra hermana Sara. Amados hermanos, pasaron 2, 3 meses cuando este servidor estaba listo para salir a estudiar, cuando tocaron la puerta de la casa. Y era Almita la que venía llorando. Estaba quebrantada en llanto, hermanos. Estaba quebrantado en llantos. Y tocó la puerta y me dijo, hermano Francis, Sarita se acaba de morir. Sarita acaba de expirar y le entregó la vida al Señor. Amados hermanos, yo no tuve otra cosa que irme para mi cuarto y me puse a llorar. Y le dije al Señor, Señor, ¿por qué actuaste así? ¿Cuál fue el objetivo que tú hiciste para hacerle creer a ella que estaba sana y realmente no lo estaba? Amados hermanos, en el momento no entendí. Pero 2, 3 minutos después pude oír la voz de mi Señor que me dijo que era lo mejor para ella y que el Señor había actuado de esa manera para poderle hacer entender que el mejor camino de ella era el camino de la salvación por medio de Cristo Jesús. Yo puedo mencionar en esta hora, amados hermanos, el caso también de nuestro hermano Rafael Vilorio, de cómo el Señor en menos de 6 meses lo llevó a una cama y lo llevó a un momento de tristeza enorme. Después de tener toda clase de posesiones, lo perdió todo. Pero antes de que él pudiera expirar, le entregó su vida al Padre Celestial. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros no podemos entender cómo el Señor obra por medio de la oración, pero aún así, en medio de nuestra falta de fe, el Señor actúa. El Señor cumple sus promesas. El Señor no está supeditado, amados hermanos, a nuestra falta de fe, a nuestra poca fe o a la cantidad de fe que tengamos. El Señor actúa porque el Señor es misericordioso, es grande en misericordia, es grande en amor. Tengamos fe, oremos día y noche, amados hermanos. Ora mucho y ten mucho poder. Ora con fe y tendrás más fe, porque aquel que se le da más, se le pide más, pero también se le da más. Cristo Jesús en esta hora te está haciendo un llamado a ti, para que creas, para que tengas fe. Pero yo a ti te digo, amados hermanos, la fe es un don de Dios. Si en esta hora quieres creer, si en esta hora quieres tener fe, pero no la tienes, pídele a Dios la fe y Él sin duda te la va a dar. Pídele a Dios creer y Él sin duda te va a mostrar milagros para que tú creas. Si tus hijos ahora no están dentro de la iglesia, si tu esposo ahora no está dentro de la iglesia y quieres traerlos al camino del Señor, no dudes orando que el Señor va a actuar en la vida de tus amados. Nosotros pasamos orando mucho tiempo por la conversión de mi madre, porque mi padre, nunca le vimos golpear a mi madre, pero le dio mala vida. Mi padre fue una persona que se olvidaba fácilmente que estaba casado.
Pero en una ocasión mi madre estaba tan triste, estaba tan acongojada de cómo mi padre la trataba, que un momento ya no pudo más. Estaba cocinando en la cocina de nuestra casa, y mi hermano Pablo colocó un himno de los Heraldos del Rey que dice: un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Y oímos el grito de nuestra madre, que dijo: Pablito, ven a orar por mí, yo no puedo más con esto. Encontramos a mi madre arrodillada en medio de las cacerolas que estaba cocinando. Al sábado siguiente, amados hermanos, ella estaba entregando su vida al Señor por medio del bautismo. ¿Te das cuenta? No importa cuánto tiempo ores por tus seres amados, no te canses de orar. El Señor va a actuar. El Señor está poniendo las condiciones necesarias para que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa vengan a Él. El Señor con lazos de amor nos está llamando en esta hora. Y si nos hace falta creer, si nos hace falta la fe, pidámosle y demandémosle al Señor, que Él nos la va a dar. Dios me les pueda bendecir, amados hermanos, y que podamos encontrar en la oración nuestro mayor gozo al podernos comunicar con nuestro Padre Celestial. Gloria sea al Señor, y encontremos en esa plática íntima con el Señor nuestro mayor gozo. Dios me les pueda bendecir. Vamos a terminar con una oración en esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora queremos rogarte, Señor, que aumentes nuestra fe, que seas propicio a nuestros pecados y a nuestra condición de hijos separados tuyos. Nos hemos separado tanto de ti, Padre Celestial, de que nos hemos olvidado de esa conexión que hemos tenido contigo. Nos hemos separado de ti, que hemos olvidado de que salimos de ti. Hemos caminado tan lejos de ti, Padre Celestial, que hemos olvidado que somos tus hijos. Pero gloria sea tu nombre, Señor, porque tu Espíritu Santo nos está llamando nuevamente al hogar, por medio de las predicaciones, por medio de tu palabra, por medio de la oración. Señor, sé tú el que nos atraigas a ti. Nosotros no podemos caminar a ti, Señor. Estamos inválidos porque no tenemos fe. Estamos inválidos porque estamos tan lejos de ti que nos hemos acostumbrado a vivir solos. Pero ya no podemos vivir así, Señor. Ven tú a nosotros, Señor, y levántanos. Restaura nuestra fe. Danos el hábito de la oración para que estemos en contacto contigo y en esa medida poder recibir de ti el Espíritu Santo. Gloria sea tu nombre, porque sabemos de que tú has de contestar nuestras oraciones. Gloria sea tu nombre, Padre Celestial, porque hoy en la noche hemos de oír de nuestros seres amados. Hoy en la noche hemos de oír de las personas por las cuales estamos orando, de que tú estás actuando de una u otra forma. Gloria sea tu nombre. Glorificamos tu nombre porque tú eres vivo, porque tú existes realmente y estás actuando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús hemos orado en esta hora. Amén.